discapacidad, papás y la discapacidad, qué interesante tema. Sí. Entonces hay muchos papás que conocemos nosotros que tienen una discapacidad, pero que eso no les ha limitado para ser un buen padre de familia, un buen proveedor, una buena figura, un buen ejemplo para sus hijos. Que debe de haber pues diferentes historias y diferentes orígenes de esa discapacidad. Así es, ¿verdad? hay algunas discapacidades que son adquiridas sí, mediante el transcurso de la vida y pues que como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, te agarran en frío. ¿No? Y que dices, bueno, pues yo sigo teniendo la responsabilidad de ser cabeza de familia, de ser un padre responsable y le ponen muchísimas ganas a la vida y que recordarles también que la ley no los apoya, que en general a los papás, los hombres, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social sí contempla un permiso de paternidad, pero únicamente con el nacimiento de tus hijos. Pero ¿qué pasa cuando tienes una discapacidad y necesitas ir a terapias o acompañar a terapias a tus hijos? No existen ese tipo de permisos, ¿no? Entonces sí recordar lo importante que es a nivel legislativo, pues hacer todo ese tipo de modificaciones para poder seguir apoyando al área tan vulnerable como las personas con discapacidad y en este caso a los papás que tienen discapacidad. ¿Habrá padres en condición de discapacidad solteros? O sea, padres que discapacitados que estén criando solos a sus hijos. Sí, por supuesto que sí, porque pues así como dicen muchas veces, hay papás muy irresponsables, pues también hay figuras maternas o que por algo ya no están, ¿no? Por alguna situación de enfermedad o muerte, por viudez, pero también hay mamás pues que se ausentan porque sí es, pues son situaciones que se dan día a día en nuestra sociedad. Hacerle ese reconocimiento y recordar a toda la sociedad que nos quitemos de tabús, que nos quitemos de señalamientos, que no porque una persona tenga una discapacidad, nosotros la juzguemos de, oye, es que ¿por qué si tenía esa discapacidad? ¿Por qué decidió ser padre? Porque también es parte de uno de los derechos que dan las convenciones, ¿no? A nivel internacional de la Organización de las Naciones Unidas, conforme con los derechos humanos y la UNESCO, a que todas las personas con discapacidad tienen derecho a tener una familia y a tener una paternidad sana. Entonces creo que debemos de apoyarlos. Señalamiento, sí, muy duro, ¿no? De la sociedad. Tengo un amigo muy si tenías querido, esta enfermedad o padecías esto, ¿por qué quisiste tener Sí, exacto. niño? Yo tengo un amigo muy querido, en este caso, que él es ciego. Y es ciego, no por nacimiento, tuvo un accidente a los 11 años, es un profesionista, no vive en este país, pues por lo mismo para poder salir un poco más adelante, él tuvo que recurrir a migrar, exactamente, y tiene un TikTok donde nos presenta su vida como padre. Y es muy interesante ver cómo Fernando, saludos a mi amigo Fernando y un gran reconocimiento, ya sabe que lo quiero y lo admiro muchísimo, él es padre de 2 chicos y por ejemplo hay un TikTok donde él muestra que él está en una escalera fuera de su casa haciendo algunas reparaciones por ahí de su casa y sus hijos le están deteniendo a la escalera y él es completamente ciego. Los chicos terminan siendo ese gran apoyo que necesitan esos padres, ¿no? Y se dan amor y fortaleza mutuamente. Entonces, pero hay muchas personas que lo señalaron de que irresponsable, cómo pone a los chicos a detenerlo, bla, 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 pero creo que no debemos de juzgar, creo que al contrario debemos de apoyar a las personas en esta situación de vulnerabilidad que día a día luchan por tratar de salir adelante y ser excelentes padres. También por el otro lado tenemos los papás de las personas con discapacidad, ¿no? Porque si bien el mayor temor de una persona con discapacidad que es papá es que yo no quiero, cuando son discapacidades que son situaciones genéticas, no quiero yo heredar mi discapacidad a uno de mis hijos porque esa es su mayor preocupación, lo vemos dentro de estudios que se hacen en la sociedad. También está el temor de los papás de las personas con discapacidad, que es el faltarles. El que algún día ellos no estén y falten a sus hijos. Hay que hacerles ese reconocimiento a todos los padres de las personas con discapacidad. Yo tengo la fortuna de que mis hijos cuentan con un papá que la verdad vale oro, que ha sido un gran proveedor, que ha sido un gran apoyo, que impulsa, que fortalece la autoestima de nuestro hijo con discapacidad, que le muestra la realidad del mundo, que lo encamina. Entonces, hacerle todo ese reconocimiento a esos papás que salen y luchan adelante. Hay comentarios que yo he recibido de mamás de, no, es
que los papás son muy irresponsables, cuando tu hijo tiene una discapacidad se van, no generalizar, no todos lo hacen, no todo sucede, desgraciadamente hay algunos que sí, pero hay algunos otros que toman la discapacidad también como forma de su vida. Nosotros tenemos aquí para impulsarse, ¿no? Así es, aquí tenemos en Hermosillo grandes ejemplos, digo, como principal, pues yo felicito a mi esposo, ¿no? Porque él es un gran ejemplo de un gran papá de una persona con discapacidad. También tenemos otros grandes ejemplos, como lo son cabezas de asociaciones civiles importantísimas. Tenemos al señor Fontes de Aspana, que fue nuestra primer asociación civil de autismo aquí en la ciudad, y el señor Fontes pues ahora es viudo, se quedó siendo, como lo mencionabas ahorita, un papá soltero que ha sacado adelante fabulosamente no nada más a su hijo, sino una gran asociación civil que nos ha apoyado e impulsado a muchos en la sociedad. Tenemos también a Jesús Aldana, que es el presidente de la Asociación Civil de Corazón Azul, donde yo colaboro, que es un excelente papá, que tiene amor no nada más para su hijo, sino para repartir a muchas familias en esta sociedad. Tenemos también a Servando Flores, que es de Autismo Sonora, que Autismo Sonora es la asociación civil más importante en materia legislativa. Y los que empezaron a hacer ruido. A hacer ruido con el gobierno y a lograr todos esos apoyos sociales, las becaterapias. Que se les reconociera como personas con discapacidad. Así es. Y hay otro papá que también le tenemos que hacer el reconocimiento, que en Mejoremos Juntos y ahora Doctor Sonrisas ha hecho un gran trabajo. Nacho es padre de una pequeña, Majo, que ya no está con nosotros, ya falleció, y a pesar de eso, ese legado que Majo dejó, que fue una asociación civil y ahora una fundación muy fortalecida con su padre, con un padre lleno de amor y lleno de compromiso. Gran persona, Nacho Miranda. Gran persona, o sea, todos ellos grandes personas, impulsores, ¿no? Activistas desde ese punto y luchando por la discapacidad. Oye, Gloria, y la parte esta de los hijos, el llevar esta situación con el papá, con un papá con alguna discapacidad, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se trata? ¿Cómo camina esto? ¿Los hijos se adaptan? ¿Hay que ayudarles también a adaptarse? Viene luego... Veo o me imagino casos, por ejemplo, de la discriminación, del bullying en la escuela, ¿verdad? Ese niño ese compañerito porque su papá tiene una discapacidad. Es una situación que yo creo que de los que se requiere mucho apoyo también, ¿no? Claro, como papá, como hombre en general, ¿no? La cultura en la que estamos acostumbrados, pues es muy difícil como hombre mostrar tus vulnerabilidades, y tu talón de Aquiles siempre van a ser tus hijos. Siempre va a ser tu mayor preocupación, van a ser tu mayor orgullo, va a ser tu mayor pendiente. Entonces, como hombre, en el momento en que recibes ese diagnóstico de un hijo, yo creo que sí se vale quebrarse y sí se vale decir tengo miedo y me duele y me frustra que me lo señalen y me desespera que salgo con él y todo el mundo lo voltea a ver o que se burlan de él en la escuela. Se vale y se vale atenderse. Como le hemos mencionado en otras ocasiones, esos cuidadores hay que cuidarlos, y parte de eso es un programa que nos ofrece muy oportunamente de parte del DIF Hermosillo. Nos ofrece el programa de El Cuidador se Cuida este sábado 22 de junio, que va a ser en la Milpa Salgado a las 10 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Son talleres muy importantes porque ahí haces una catarsis con muchos otros cuidadores y cuidadoras de sus hijos, y pues la verdad te aliviana el saquito, ¿no? Claro. Te aliviana el saquito tener con quién desahogarte, una persona con la que te haces ese match, con la que te puedes entender los unos a los otros, esas preocupaciones, esas grandes responsabilidades, y decirles a los papás de las personas con discapacidad: tranquilos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando todos estos programas para que todos nuestros chicos lleguen a ser independientes, que lleguen a ser seres humanos, que la sociedad los valore, los visibilice y les dé las oportunidades que ellos necesitan para llegar a ser autónomos e independientes económicamente, que yo creo que esa es la mayor preocupación de un padre de una persona con discapacidad, ¿no? Tenemos que trabajar juntos. Bien. ¿Habrá, Gloria, algún registro, algún padrón de papás
con discapacidad. ¿Sabes que los registros en cuestión de números están muy limitados por parte del INEGI en los temas de discapacidad? El único registro que encontramos es el tipo de discapacidad que existe en cada persona. Pero ahora que nos pusimos a investigar sobre cuántos padres hay de personas con discapacidad, no. Sabemos que existen ahora ya 22 millones de personas con discapacidad y pues que cada persona con discapacidad debe de haber tenido un padre, pero no existe un registro específico. Sabemos que el tema de discapacidad es un tema que no es del mayor interés de nuestro gobierno, pero pues vamos a seguir trabajando por ello, ¿no? Claro.